Poncio Pilato, aunque citado en las Escrituras Sagradas en una única ocasión, desempeñó un papel crucial en los acontecimientos bíblicos. Estuvo directamente vinculado a la crucifixión y muerte de Jesucristo, siendo recordado hasta hoy como uno de los responsables de uno de los episodios más impactantes de la historia de la humanidad. Su decisión de permitir que el pueblo eligiera entre liberar a Barrabás, un criminal temido y peligroso, o a Jesús, a quien él sabía inocente, aún resuena como un símbolo de omisión e injusticia. La figura de Poncio Pilato no es solo un símbolo de la narrativa cristiana, sino también una pieza intrigante del rompecabezas histórico y cultural del Imperio Romano. Su decisión en la crucifixión de Jesús trascendió su época, resonando en debates teológicos, históricos e incluso artísticos a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién fue realmente este hombre cuyas elecciones moldearon tanto la historia como la fe de miles de millones? A pesar de que su esposa soñó la noche anterior y advirtió a Pilato que no se involucrara con Jesús, él cedió a la presión del pueblo. Al entregar a Cristo para ser crucificado, Pilato realizó el gesto que lo marcaría para siempre, lavarse las manos, en un intento de declarar su exención de culpa ante una decisión injusta. En el video de hoy profundizaremos en la historia de Poncio Pilato. ¿Quién fue este hombre? ¿Cómo alcanzó el poder? ¿Qué lo llevó a lavarse las manos y permitir la muerte de Jesús? ¿Y cuáles fueron las trágicas consecuencias de sus elecciones? Quédate conmigo hasta el final, porque te sorprenderás con la trayectoria y el destino de este hombre tan controvertido. Poncio Pilato es uno de los pocos personajes históricos mencionados directamente en los Evangelios, que también dejó marcas en registros históricos y arqueológicos. Su nombre resuena no solo en las páginas de la Biblia, sino también en piedras grabadas y documentos antiguos, como testimonio de un momento que dividió la historia en antes y después de Cristo. Su vida, sus decisiones y su legado continúan siendo objeto de debates e interpretaciones. Y en este video descubrirás cómo sus elecciones moldearon no solo la historia de un pueblo, sino también el destino de millones. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal haciendo clic en el botón suscribirse justo aquí abajo y activar la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cuando se publiquen nuevos videos. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿Quién fue Poncio Pilato? En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano estaba en el auge de su poder y expansión. Fue en este contexto que emergió la figura de Poncio Pilato, un miembro de la élite romana que asumió el cargo de prefecto de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Poco se sabe sobre el origen de Pilato antes de asumir el gobierno de Judea, pero se especula que provenía de una familia ecuestre, clase intermedia de la élite romana. Algunos estudiosos sugieren que obtuvo su cargo como prefecto a través de conexiones políticas o incluso favores personales, ya que Judea era considerada una provincia difícil y de poco prestigio. Gobernar allí era tanto una prueba de competencia como una trampa política durante el reinado del emperador Tiberio César. Para entender mejor la importancia de Pilato y su papel, es fundamental comprender el contexto histórico de la época. El Imperio Romano era gigantesco, abarcando desde las Islas Británicas, donde hoy está Inglaterra, hasta Egipto, y extendiéndose desde España hasta Asia Menor, actualmente Turquía. Esta vasta extensión territorial trajo desafíos significativos, especialmente en la gestión de culturas y religiones tan diversas como las que componían el imperio. Judea, en particular, era una provincia estratégica, ubicada en la costa este del mar Mediterráneo, desde donde partían y llegaban importantes embarcaciones comerciales.
Sin embargo, su población no aceptaba bien la ocupación romana. Pilato también era un reflejo del sistema político romano. Como prefecto en una región sensible, representaba el brazo fuerte de Roma, pero también enfrentaba limitaciones impuestas por una estructura política donde la lealtad al emperador era prioritaria. Sus acciones eran constantemente monitoreadas y cualquier error podía costarle su posición o incluso su vida. Esta presión constante pudo haber influido en su decisión de lavarse las manos. Para los judíos, la tierra era una herencia sagrada prometida por Dios a Abraham, y la presencia romana era vista como una afrenta a su fe e identidad. Esta tensión constante hacía que la relación entre los gobernantes romanos y la población judía fuera extremadamente delicada. Pilato también enfrentó desafíos internos entre las propias fuerzas romanas, que veían a Judea como un territorio inestable y estratégico. Con frecuencia recurría a la represión violenta para controlar revueltas y mantener el poder, como en el caso de los galileos y samaritanos. Pero estos métodos brutales solo profundizaron el odio de la población local. Mientras los romanos veneraban múltiples dioses paganos, los judíos seguían firmemente al Dios de Israel. Una de las primeras acciones de Pilato fue la instalación de escudos con emblemas del emperador en Jerusalén, algo que ofendió profundamente a los judíos. Estos escudos, vistos como símbolos de idolatría, causaron tal revuelta que Pilato se vio obligado a retirarlos por órdenes directas de Roma. Este evento marcó el inicio de su relación problemática con el pueblo judío y reveló la dificultad de gobernar una tierra donde política y religión eran inseparables. Pilato, como prefecto, fue nombrado para administrar esta región sensible, y su misión era clara: mantener el orden, incluso si era necesario el uso de la fuerza, y garantizar la recaudación de impuestos, indispensables para sustentar el vasto imperio. El desafío de gobernar Judea. Conocido por su carácter rígido y autoridad inflexible, Pilatos fue encargado por el emperador de imponer el dominio romano sobre una población que constantemente resistía. Su papel era mantener la estabilidad en un territorio lleno de tensiones religiosas, culturales y políticas. Poncio Pilatos, el gobernador, y su papel en la historia de Jesús. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, tenía una relación única con las autoridades de la época, ya que antes de seguir al Maestro, trabajaba como recaudador de impuestos en contacto directo con los romanos. Esta convivencia incluyó figuras destacadas como Poncio Pilatos, el gobernador de Judea. Aunque la Biblia confirma su existencia, algunos pensadores ateos sostienen que Pilatos sería solo una invención simbólica para formar parte de la narrativa de Jesús, a quien también consideran ficticio. Sin embargo, hay evidencias históricas que refutan esta idea. Monedas romanas de la época llevan el rostro de Pilatos, y una inscripción con su nombre fue descubierta en la base de una estatua en las ruinas del Teatro Romano de Cesarea Marítima. Además, historiadores como Filón, un judío contemporáneo de Jesús, mencionaron a Pilatos, describiéndolo como un hombre inflexible, terco y cruel. Una de las acciones más controvertidas de Pilatos fue la financiación de un acueducto en Judea. Para ello, exigió recursos del Templo de Jerusalén, lo que generó indignación entre los sacerdotes, quienes consideraban ese dinero sagrado. Presionados por Pilatos, finalmente cedieron con la condición de mantener el acuerdo en secreto y garantizar que el agua pasara por los depósitos del templo. Aún así, la población se enteró y se rebeló, lo que resultó en arrestos y ejecuciones de manifestantes acusados de rebelión contra Roma. No obstante, nada supera la participación de Pilatos en la condena de Jesús, el evento más significativo de su historia.
Otro detalle fascinante es que el nombre de Pilatos quedó asociado a uno de los documentos más importantes de la historia cristiana, el Credo Niceno, recitado por millones de cristianos hasta hoy. La mención de Pilatos en el credo, padeció bajo Poncio Pilatos, destaca la importancia de su papel en la narrativa de la pasión de Cristo, inmortalizando su nombre en una de las profesiones de fe más difundidas en el mundo. Tras ser arrestado por las autoridades religiosas, acusado de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, Jesús fue llevado ante Pilatos, quien debía decidir su destino. Sin embargo, la imagen del gobernador varía según los relatos de los evangelios. Mateo retrata a Pilatos como un hombre de personalidad débil, incapaz de tomar decisiones firmes. Aunque reconoce la inocencia de Jesús, cede ante la presión del pueblo, ofreciéndoles la elección entre liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal notorio. La vacilación de Pilatos para condenar a Jesús refleja un dilema moral. Sabía que Jesús era inocente, pero también comprendía los riesgos políticos de desafiar a la autoridad religiosa judía. Algunos historiadores sugieren que Pilatos pudo haber visto a Jesús como un visionario inofensivo, pero prefirió sacrificar su conciencia para preservar la estabilidad en una región ya tan volátil. Esta decisión muestra el conflicto entre el deber político y la moral personal. La esposa de Pilatos, quien tuvo un sueño perturbador, incluso le aconseja no involucrarse con ese hombre justo, pero su advertencia es ignorada. En el Evangelio de Marcos, la vacilación de Pilatos es aún más evidente. Trata de varias maneras de evitar la condena de Jesús, extrañado por el hecho de que el acusado permanezca en silencio ante las acusaciones. En un momento, pregunta a la multitud qué crimen ha cometido, pero su intento de cambiar la opinión popular fracasa. Lucas presenta a Pilatos como alguien que intenta eludir la responsabilidad. Al no encontrar culpa en Jesús, envía el caso a Herodes Antipas, gobernante de Galilea, quien a su vez devuelve la cuestión a Pilatos. Finalmente, Pilatos transfiere la decisión final al pueblo, lavándose las manos ante la situación. En el Evangelio de Juan, Pilatos aparece más arrogante. Se burla de Jesús, cuestionándolo cuando el Mesías afirma ser rey y alegando que vino al mundo para testificar la verdad. Pilatos, con tono de desdén, responde: ¿qué es la verdad? Aún así, reconoce que Jesús no representaba una amenaza para el poder de Roma y lo considera inocente de las acusaciones de rebelión. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos judíos fue implacable. Alegando que Jesús ponía en riesgo el orden público y el poder de César, forzaron a Pilatos a actuar. En realidad, el temor de estos hombres era que Cristo inspirara una revolución entre los judíos. Ante esto, y sin valor para oponerse a la multitud, Pilatos finalmente entregó a Jesús para ser crucificado. Esta decisión no solo cambió el destino de Jesús, sino que también impactó la vida de todos nosotros, los cristianos. Tras la crucifixión, la figura de Jesús comenzó a difundirse rápidamente, ganando más seguidores que durante su vida. Irónicamente, Pilatos, al intentar evitar un problema inmediato, ayudó a crear la base de una religión que desafiaría al propio Imperio Romano. Esta expansión del cristianismo, muchas veces atribuida a la resurrección de Cristo y a la fuerza de sus seguidores, también es un recordatorio del impacto duradero de las decisiones humanas en contextos históricos. Según algunos historiadores, Pilatos también fue una figura estratégica para Roma, ya que su decisión de permitir la crucifixión garantizó el orden público a corto plazo. Sin embargo, esa aparente victoria fue una derrota a largo plazo, pues el crecimiento del cristianismo desafió al propio poder de Roma,
contribuyendo eventualmente a la transformación del imperio en un centro de fe cristiana, dejando una marca en la historia de la humanidad. Pilatos pudo haberse lavado las manos, pero su participación en este momento crucial jamás será olvidada. La decisión de Pilato y su consecuencia. Una reflexión para nuestras vidas. Poncio Pilato, al encontrarse con Jesús, estaba en un momento delicado. La relación entre judíos y romanos ya era tensa, y la presión para crucificar al Nazareno puso a Pilato en una encrucijada. A pesar de creer en la inocencia de Jesús, decidió agradar a la multitud en lugar de defender lo que sabía que era correcto. Durante la Pascua, siguiendo una tradición de liberar a un prisionero, Pilato intentó ofrecer la liberación de Jesús, pero la multitud prefirió a Barrabás, un criminal condenado. En medio de esta situación, su esposa, Claudia, le envió un aviso perturbador. La Biblia relata: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó el siguiente mensaje: no te metas con este hombre inocente. Anoche tuve un sueño sobre él que me inquietó mucho. Aún así, el miedo a una revuelta popular prevaleció. Pilato se lavó las manos frente al pueblo, simbolizando que no asumía responsabilidad por la decisión, dejándola en manos de los líderes religiosos y la multitud. Así, Jesús fue condenado a la crucifixión, marcando el inicio del sacrificio que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Aunque su participación en la narrativa bíblica terminó allí, Pilato continuó su vida como gobernador de Judea. Desafortunadamente, los relatos históricos muestran que siguió siendo un hombre cruel. Años después, ordenó encarcelar y matar a galileos que realizaban sacrificios en el templo, además de actuar violentamente contra samaritanos en el monte Gerizim, acusándolos de planear una rebelión. Estas actitudes provocaron la ira de los judíos, que llevaron sus quejas al emperador Tiberio. Como resultado, Pilato fue destituido de su cargo en el año 37 después de Cristo. Curiosamente, aquellos a quienes intentó agradar fueron los mismos que lo derribaron. Ese mismo año, Caifás, el sacerdote que desempeñó un papel central en la condena de Jesús, también perdió su cargo por orden de Vitelio, gobernador de Siria. Con la muerte de Tiberio, Roma pasó a ser gobernada por Calígula, conocido por su crueldad. Pilato fue enviado al exilio en la Galia, en la región que hoy corresponde a Francia. Una de las versiones más intrigantes sobre los últimos días de Pilato es narrada por Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia. Él describe que, tras ser exiliado, Pilato se habría ahogado en un lago en la Galia, llevado al desespero por sus errores y la pérdida de prestigio. En contraste, la tradición cristiana etíope ve su muerte de forma diferente, como un acto de redención, sugiriendo que Pilato finalmente comprendió el significado del sacrificio de Jesús. Enfrentando la vergüenza y el fracaso, terminó quitándose la vida, cerrando su historia lejos del poder y la fama que tanto valoraba. Después de su muerte, la figura de Pilato continuó suscitando debates y controversias. En el imaginario cristiano, su decisión fue vista como el símbolo máximo de la omisión y la cobardía. Sin embargo, algunas tradiciones cristianas orientales lo colocan en una posición diferente. La Iglesia etíope, por ejemplo, venera a Pilato y a su esposa como santos, creyendo que más tarde él se arrepintió profundamente de sus actos y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Esta visión contrasta fuertemente con las descripciones occidentales, que generalmente lo presentan como un villano histórico y moral. Esta divergencia plantea una cuestión intrigante. ¿Hasta qué punto los actos finales de Pilato podrían haber cambiado su percepción en la historia y su posición ante Dios? Esta trayectoria nos invita a una reflexión profunda. Jesús nos advierte en Mateo 6:
Tus ojos son como una lámpara que ilumina todo tu cuerpo. Cuando tus ojos son buenos, todo tu cuerpo se llena de luz. Pero cuando tus ojos son malos, tu cuerpo se llena de oscuridad. Y si la luz que hay en ti es, en realidad, oscuridad, qué profunda es esa oscuridad. Aunque la muerte de Pilato en el exilio es ampliamente aceptada, hay controversias sobre cómo enfrentó sus últimos días. Algunos relatos sugieren que fue atormentado por remordimientos incesantes, reviviendo en su mente el juicio de Jesús. La literatura apócrifa cristiana, como los Hechos de Pilato, lo presenta como un hombre que buscó justificaciones para sus actos, pero que también reconoció, tardíamente, la divinidad de Cristo. Además, la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope sostiene que Pilato y su esposa, Claudia Prócula, se convirtieron al cristianismo tras la resurrección de Jesús, sugiriendo que tuvo una epifanía espiritual antes de su muerte. Estas narrativas, aunque controvertidas, abren espacio para reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Un hombre que en vida se dio al miedo y a la política, pero que frente a la eternidad pudo haber buscado redención. Pilato tuvo la oportunidad de mirar a Jesús y reconocer en él al Hijo de Dios, pero permitió que el poder, la ambición y el miedo a la opinión ajena nublaran su visión. Esa oscuridad en su corazón le impidió sentir la presencia del Espíritu Santo que estaba frente a él. Es importante recordar que el futuro de Jesús ya estaba escrito. Incluso si Pilato hubiera escuchado a su esposa y liberado al Nazareno, el sacrificio de Cristo era un plan divino para redimir a la humanidad del pecado. Sin embargo, Pilato podría haberse salvado si hubiera reconocido y declarado que Jesús era realmente quien afirmaba ser. Ahora te pregunto, ¿cómo ves a Jesús? ¿Como solo un profeta judío que murió por su fe o como el Dios vivo que vino a la tierra para salvarnos? Tu elección no cambiará quién es Jesús, pero seguramente puede cambiar completamente el rumbo de tu historia. Así como Pilato enfrentó elecciones que moldearon su historia, cada uno de nosotros se enfrenta a decisiones que impactan no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre cómo lidiamos con las presiones externas y nuestras propias convicciones internas. ¿Cuál será el legado de nuestras elecciones? Que este mensaje toque tu corazón e inspire una decisión que transforme tu vida para la eternidad. Si esta palabra te ha bendecido, compártela con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga poderosamente. Un fuerte abrazo y hasta el próximo encuentro.